Muy buenos días a la honorable maestra Rosalía Sosa, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta Primada de América, en representación del decano de nuestra universidad. Muy buenos días a los honorables magistrados titulares del Tribunal Superior Electoral, magistrada Rafaelina Peralta, magistrado Santiago Sosa. Muy buenos días al ingeniero Federico Antún Valle, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Formación Política del Partido Reformista Social Cristiano y presidente de dicho partido, al doctor Manuel Galván, en representación de la Secretaría de Formación del Instituto de Formación Política, profesor Juan Bosch del Partido de la Liberación Dominicana, y con ellos a las autoridades de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo que nos acompañaron en la mesa de honor. Muy buenos días a los estudiantes de este diplomado, a los docentes de esta universidad, al personal del Tribunal Superior Electoral que nos acompaña, a los dirigentes de los partidos políticos, a los medios de comunicación y desde luego a mi querida esposa, la magistrada Karina Concepción. En el día de hoy he querido tener una presentación para hacerla más didáctica y abordar el tema de la justicia electoral desde el punto de vista sistémica, de cómo viene desde el viejo mundo, se adapta a Latinoamérica, haciendo énfasis desde luego en la evolución en nuestro país, llegando a las competencias del Tribunal Superior Electoral, a las debilidades y fortalezas que tenemos que enfrentar y que tenemos que aprovechar. Lo primero es que he querido, con la anuencia de los organizadores de este evento, que aprovecho para felicitar por la iniciativa, es que hemos llamado esta intervención Modelo de Justicia Electoral en América Latina, una visión desde la competencia del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Y lo primero que quiero resaltar es, ¿qué es la justicia electoral? La justicia electoral viene desde el proceso electoral como tal, que va desde el inicio hasta la entrega del certificado al ganador de unas elecciones. Abarca todo el ciclo y todas las resoluciones que se emitan durante todo ese proceso electoral. Desde luego apegado a las normas nacionales e internacionales encabezadas por la Constitución de cada Estado. Luego, esto lo que debe garantizar es los derechos políticos electorales del ciudadano. Pero a veces no suele ocurrir así. A veces suele ocurrir que el órgano que organiza, que los partidos políticos, que de una manera u otra se vulneran estos derechos o se vulnera algún aspecto del proceso, e intervienen las impugnaciones, las acciones o las demandas que se materializan en un juicio. Esto va a traer como consecuencia que se protegerán derechos, se salvaguardarán, se restaurarán derechos, se anularán elecciones, se ordenarán la celebración de nuevas elecciones. Hago una acotación de que la justicia electoral no es exclusiva de lo contencioso, del conflicto puro, de un diferendo, sino que abarca la resolución alterna de un conflicto electoral, en sentido macro. Esto nos permite hablar de justicia electoral como un instrumento en un Estado democrático de derecho que garantiza elecciones libres, justas, transparentes y auténticas. Ahora bien, es una pregunta
que quiero contestar en el desarrollo de esta intervención. ¿Cuál es el órgano encargado de emitir la decisión final sobre las impugnaciones relacionadas con el proceso electoral? Que es esta fase que vemos acá. ¿Quién es el encargado de celebrar, de juzgar, de lo jurisdiccional para tomar este tipo de decisiones? Como vimos, le avanzaba, hay 4 modelos de justicia electoral. Y hemos tomado como base un estudio que hiciera el profesor Orozco de México. El primero, que es el clásico tradicional, que es el conocido como el contencioso político electoral. Segundo, el que ya conocemos actualmente como concentrado, que es el organismo administrativo con atribuciones jurisdiccionales, que un mismo órgano administra y juzga. El tercero, un órgano jurisdiccional. Y el cuarto, los órganos que surgen de manera provisional. Vamos a analizar brevemente cada uno de estos. El primero de ellos, el clásico tradicional, que es el contencioso político electoral. Aquí destaco lo siguiente. Estamos hablando siglo XIX, orígenes de... ¿Quién organiza las elecciones? Quien tiene que ver con el conteo de actas, quien tiene que ver con la validación o lo que llamaban calificación, es el órgano legislativo. Llevaban al órgano legislativo, por ejemplo, la elección presidencial, y los legisladores calificaban esa elección. Pero podía ocurrir que esa calificación sea de los propios legisladores, de ellos mismos. Entonces, por eso se habla de una autocalificación de las congresuales. Este modelo, donde el poder legislativo era el que asumía, aislaba al poder judicial de las luchas políticas partidistas. Y la tesis filosófica, política, era en base a la división de los poderes. Pero cuando vemos que tú te autocalificas, ya entonces te estás inmiscuyendo. Este modelo clásico tradicional, los ejemplos tradicionales lo vemos en Bélgica, Dinamarca, Italia, Suiza, Islandia, Inglaterra, que lo abandona en el 1868 para pasar al poder judicial. En América Latina para el siglo XIX, salvo México y Colombia en el 1886, que ya hablaban de jueces especializados. Actualmente no existen un modelo puro contencioso político, existe mixto, lo mezcla lo legislativo con lo jurisdiccional o con lo administrativo, como es el caso, un caso emblemático en Latinoamérica, que es el argentino, que vamos a ver más adelante, o el alemán, que después de la calificación incluso, quien conoce cualquier impugnación en este sentido es el Tribunal Constitucional. El segundo modelo es el modelo concentrado, un solo órgano, tiene la doble función. Yo organizo y yo juzgo, y lo veremos con detalle más adelante. El tercero, que es un órgano jurisdiccional. Recuerden que lo que estamos hablando es de quién es que juzga. ¿Quién es el que juzga? Para el modelo jurisdiccional hay 4 variables. Puede juzgar un tribunal ordinario, puede juzgar el Tribunal Constitucional o la jurisdicción constitucional, puede juzgar un tribunal administrativo o puede juzgar un tribunal electoral especializado, que es la base del sistema desconcentrado. Vamos a ver puntualmente cada uno de ellos. El tribunal ordinario proviene desde luego del Poder Judicial, no especializado en materia electoral. Ejemplos, Inglaterra, como ya lo había dicho anteriormente, desde el 1868, Australia, Canadá, India, Hungría, Polonia, Rusia, Japón, Corea, Taiwán.
el Tribunal Constitucional. El caso de Alemania, por ejemplo, donde, como dije anteriormente, donde la calificación del Parlamento puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. De ahí que la calificación todavía queda en muchos países de América Latina. En España, por ejemplo, y quiero hacer un énfasis porque la educación superior dominicana está impactada de lleno por las universidades españolas. Y le advierto desde ya que el modelo español electoral es ideal para aprender principios, para aprender aspectos sustantivos del derecho electoral, pero no para aplicar procedimientos electorales, porque el modelo es totalmente distinto al nuestro. Es un órgano, el sistema español tiene el modelo gubernamental, es decir, que interviene, hay una Junta Central Electoral, pero interviene el Ministerio de Interior, que sería aquí el Ministerio de Interior y Policía, interviene el gobierno. Eso aquí sería impensable. Y eso pasa a los tribunales administrativos ordinarios, porque interviene una decisión de un órgano del Estado, los que manejan el derecho administrativo, debe ir ¿a dónde? Al derecho administrativo elemental, y sigue su secuencia hasta llegar al Tribunal Constitucional. No hay un órgano especializado. Portugal, Rumanía, Croacia, Lituania, Francia, Consejo Constitucional. Órgano jurisdiccional, Tribunal Administrativo, pero ojo, caso de Colombia, Consejo de Estado, que lo vamos a desarrollar más adelante. No es que Colombia remite esto al Tribunal Administrativo Ordinario que conocemos en República Dominicana, no. Lo remite a un Consejo de Estado que tiene 5 secciones. Cada sección es especializada en una rama. Por ejemplo, la sección número 1 de ese tribunal administrativo conoce lo relativo al medio ambiente. La sección 5ª es especializada en materia electoral. Al final de cuentas, aunque hablamos de un tribunal administrativo, hay una especialización de esa sección 5ª, de ese Consejo de Estado que conoce los conflictos electorales con jueces especializados. El Tribunal Electoral Especializado, con 3 características fundamentales: autónomo, permanente y especializado, que es el modelo desconcentrado y es el que está predominando en Latinoamérica. Hay más concentrados, pero la tendencia en Latinoamérica es irse al desconcentrado. Es decir, que exista un órgano que juzgue y un órgano que administre. El órgano de carácter provisional, los ejemplos en Camboya en el 93, Bosnia y Herzegovina 96, Afganistán 2005, conflictos internos graves, surgen de manera, si se quiere, en violación al juez natural, pero no es el caso que nos ocupa, es una referencia. Ahora bien, yo quiero que veamos yo no soy muy bueno haciendo presentaciones, pero veo que como que no están bien El modelo gubernamental de ese siglo, con el que hablamos el clásico, el modelo contencioso político electoral, es un modelo gubernamental del siglo XIX. Pero ¿qué ocurre? Que en América Latina, producto de las dictaduras y gobiernos autoritarios, nosotros no podemos tener una organización electoral que provenga del gobierno. Tenemos que independizarnos del gobierno. Por eso viene un modelo
independiente. No voy a discutir que haya una dependencia o no del poder político por los medios de selección. Eso es otra cosa. Que no siguen siendo, que siguen siendo dependientes, eso es otra cosa, eso es otro debate. Ustedes válidamente lo harán en sus clases. Esa necesidad de entidades electorales independientes en América Latina provoca que existan órganos especializados independientes del gobierno, producto de esa desconfianza. Pero ese es el modelo, por ejemplo, español. Hay una institucionalidad que cree, ellos discutirán de que si se hacen elecciones otra vez o no, pues es otra cosa, pero el proceso electoral por la institucionalidad y el modelo europeo no aplica a República Dominicana. El modelo latinoamericano viene concentrado y se está abocando hacia la desconcentración. Separados los modelos europeo y gubernamental, y surge un derecho electoral autónomo. Por ejemplo, usted va a España y pregunta de derecho electoral y dicen, no, ¿por qué derecho electoral? Eso forma parte del derecho administrativo. En Latinoamérica no. En Latinoamérica el derecho electoral es una rama autónoma con una especialización particular. En este sentido, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, el profesor Sobrado González, en un congreso que el Tribunal Superior Electoral organizara, su primer Congreso Internacional sobre Justicia Electoral en octubre del año pasado, dijo lo siguiente, y me permito citarlo textualmente: la creación de la jurisdicción electoral fue la manera en que América Latina superó el contencioso político que predominara en el siglo XIX. Esa fue una de las razones. Y la otra, la dependencia gubernamental, dictaduras, implicó investir a jueces independientes y profesionales con la responsabilidad de arbitrar con objetividad y criterio técnico jurídico los conflictos electorales. Esa es la razón de ser, de que tenemos un modelo distinto a países europeos, donde de una manera u otra, sin menospreciar lo nuestro, tienen una fortaleza institucional distinta a la nuestra. La evolución de la justicia electoral en América Latina, bueno, la Constitución de Colombia, yo lo cité, para el 89 ya hablaba de jueces especializados. Hay algunos textos que no mencionan a la República Dominicana, dicen que el primer país ya concretamente es Uruguay con su corte electoral en el 24, pero no es así. La República Dominicana con la Junta Central Electoral en el 23 formalmente está instituida. Para el 25, Chile tiene su tribunal calificador. Noten ustedes cómo se sigue arrastrando el concepto de calificador, pero no califica más que las elecciones, pero como órgano, no como asamblea legislativa. Perú para el 31, Brasil para el 34, Nicaragua para el 39, Costa Rica para el 49. Bien, no sé si se puede apreciar. Aquí yo tengo los países con un sistema electoral desconcentrado actualmente. Perú, México, República Dominicana, Chile, Venezuela y Ecuador. República Dominicana tuvo su primer intento de acercamiento a lo desconcentrado cuando en el 2003 dividió la Junta, recuerden, en dos salas, una Cámara Administrativa y una contenciosa, por aquello de la separación de funciones. Esto se materializa ya formalmente en el 2010. Por ejemplo, en Perú hay tres. No necesariamente la desconcentración es de uno, hay tres. Pero el que juzga es el Jurado Nacional de Elecciones. Y hago una acotación. Según su norma, las decisiones deben ser definitivas, sin ir a más. Pero
surgen conflictos con la jurisdicción constitucional, que me voy a referir brevemente ahora. En el caso de México, 87, fortalecido ya en el 96, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sus decisiones son definitivas. República Dominicana, 2010, que sus decisiones son definitivas, pero hago la pregunta, porque veremos el caso dominicano. Chile, definitivas. Venezuela, que conjuntamente es uno de los dos países que habla de que lo electoral es un poder, definitivas. Y Ecuador, definitivas. Manténgame el stop en esto de definitiva y los conflictos con la jurisdicción constitucional. Estos son los países que tienen el sistema concentrado, la mayoría. Costa Rica, Tribunal Supremo de Elecciones, sus decisiones son definitivas, pero ha tenido conflictos con la cuarta sala, la famosa cuarta sala constitucional de Costa Rica. Nicaragua, que también habla de que es un poder electoral. En Uruguay su decisión es definitiva, en Brasil no es definitiva, es decir que hay un órgano constitucional que la regula. En Honduras no es definitiva, pero ha creado conflictos con lo jurisdiccional constitucional. El Salvador no es definitiva, pero ¿por qué yo hablo de conflictos con la jurisdicción constitucional? No me refiero a que la jurisdicción constitucional no tenga la capacidad de salvaguardar los derechos fundamentales. El problema impacta cuando incide en el ciclo electoral, en el calendario electoral. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en El Salvador? La jurisdicción constitucional, después que tiene el órgano electoral todo organizado, decide por una garantía de derechos políticos electorales del elector que el voto debe ser cruzado, hacer papeletas de nuevo. ¿Qué significa esto? Que si hay 15 escaños en una circunscripción, usted puede votar, por ejemplo, no es que va a votar 15 veces, es un voto dividido por 15 escaños. Es decir, usted puede marcar al partido A, me gustó este de aquí, me gustó este de acá, me gustó este de acá, 15 veces. Entonces, a la hora de calcular esto, el órgano tiene que fraccionar. O sea, complica. Entonces, por eso el Tribunal Supremo Electoral tira el grito al cielo en El Salvador para las elecciones municipales. Creo que estuvimos acompañados en esa observación con el magistrado Santiago Sosa. Una sábana era, sin mentirles. O sea, no es que tú intervengas, garantiza los derechos fundamentales, el debido proceso, pero hay cuestiones técnicas electorales que son sagradas por el calendario. En Honduras, ustedes saben lo que ocurrió anteriormente. Honduras se aboca este año para la desconcentración. Lo propio ocurre en Panamá, lo propio ocurre en Bolivia, pero los dos casos más emblemáticos son el de Costa Rica y el de República Dominicana. Costa Rica, la cuarta sala, y dice el presidente Sobrado de Costa Rica, yo no tengo problemas con que a mí me revise el Tribunal Constitucional aspectos como el debido proceso, derechos fundamentales, derechos de ciudadanía, derechos políticos electorales, pero no me mandes al Tribunal Superior Administrativo Ordinario. Está bien, ya yo no soy el definitivo. Tú garantizas derechos fundamentales, de acuerdo, debido proceso, pero no me mandes a una jurisdicción ordinaria no especializada que está en el escalafón mínimo de todo un proceso.
El caso de Colombia, que yo lo había explicado, que ese Consejo de Estado, como tribunal administrativo autónomo, no es un tribunal ordinario del Poder Judicial, es un tribunal especializado dentro de ese tribunal como sección quinta. Yo he tenido unas ventajas y desventajas que quiero compartir con ustedes del modelo concentrado. Ventajas: permanente, autónomo, menor presupuesto por parte del Estado. El ciclo electoral normalmente no se afecta porque yo mismo organizo y yo juzgo, y yo sé que si ese plazo vence el 21 y tengo que fallarlo antes de, yo lo fallo rápido porque yo mismo sé que el calendario debe ir con su ciclo electoral acorde. Desventajas: las dos primeras son las que han impactado en ir rechazando este modelo. Usted es juez y parte en un mismo proceso. Hay una sobrecarga del trabajo electoral, hay una saturación. Poder y control único de lo electoral cuando tienen el... Por eso, sabiamente, en Costa Rica, el constitucional, la sala constitucional dice: sí, yo puedo meterme en aspectos de derecho fundamental. La crítica que hace el Tribunal de Costa Rica es: sí, pero no me lo mandes para un tribunal no especializado como es el administrativo ordinario. Conflictos con el órgano constitucional de control o de cierre. Eso es en el caso de que tenga que ir a un tribunal constitucional. Y la especialización es difusa, porque normalmente son abogados, y los abogados sabemos de derecho, pero muchas veces no sabemos de tecnología ni de administración. Por eso, sabiamente, la ley de régimen electoral faculta a que otros profesionales aporten a administrar algo, que es muy distinto a juzgar algo. Ventajas del desconcentrado: permanente, autónomo, especializado, separación funcional, un órgano administra y el otro juzga, y sobre todo un juez natural. Desventajas: bueno, aumenta el presupuesto estatal, aunque yo haga una reflexión inmediata, no debería aumentarlo, porque yo, cuando le quito a aquel, se presume que aquel debe bajar. Lo que pasa es que en la mayoría se queda igual, y bueno, eso son cosas del sistema que no me interesan. Crea conflictos entre los dos órganos electorales, pero normalmente, ¿por qué? Porque las competencias no siempre son bien definidas. O porque tú entiendes que te están controlando. Y el ciclo electoral puede verse afectado ante una mora judicial electoral. Ya yo administro, yo tengo que entregar unos certificados a los regidores, a los alcaldes en abril, pero hay muchísimos casos en el tribunal que no es el caso jamás de República Dominicana. Pero entienden la problemática que se ha planteado. Bueno, muy bien. Ahora, yo soy un defensor, desde luego, a carta cabal, y el tribunal también, de este modelo desconcentrado. La justicia electoral en República Dominicana. Brevemente, desde el 84, como ustedes pueden ver, ¿cuál era el modelo? El que estaba en ese entonces. El contencioso político, proceso dirigido y organizado por el Ministerio del Interior, como en España, de donde venimos, calificado por el Congreso. Las actas eran remitidas al Ministerio del Interior y al Congreso. El escrutinio y los aspectos contenciosos eran conocidos por el Poder Legislativo. Esto fue superado ya con la Junta Central Electoral. Para el 30, con la interrupción de la vida democrática, la Junta solamente administraba y la justicia contenciosa pasó al Poder Judicial. Una nota muy importante: la Constitución del 63, en el gobierno de Juan Bosch, su artículo 60, eliminó la Junta Central Electoral y creó un Tribunal Superior Electoral
que las elecciones serán dirigidas por un Tribunal Superior Electoral y por los tribunales provinciales del Distrito Nacional. Noten ustedes que esa propuesta del Tribunal Superior Electoral, de tribunales provinciales, de la separación de las salas contenciosas y administrativas, no era un capricho. ¿Por qué se usa el término Tribunal Superior Electoral? Bueno, yo me imagino que por un asunto de quitar una nominación de un órgano que lo que se prestaba era hacer elecciones simbólicas. Presumo, cambió el término al tribunal, pero esto no tuvo, porque en el 66 volvió otra vez y vuelve la Junta Central Electoral con las juntas dependientes de esta en su artículo 92. De ahí ya ustedes conocen, desde el 97, la ley que ya fue derogada, ya yo cité la ley 0203, que dividió la Junta Central Electoral en Cámara Administrativa Contenciosa y en su pleno, y la reforma constitucional integral que hace la independencia funcional en una Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, una que administra y otra que juzga. Voy a pasar a la competencia del tribunal. Habían pasado algo, ¿no? Bueno, un segundito, por favor. El artículo 214 de nuestra Constitución establece que el Tribunal Superior Electoral tiene la competencia para juzgar y decidir con carácter definitivo los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones de movimiento o entre estos. Esa lectura del artículo 214 le da una idea inmediata a usted, en el esquema que vimos anteriormente, de que este país tiene un Tribunal Superior Electoral especializado cuyas decisiones son definitivas y que no van a ningún otro lugar como ocurre en México. Sin embargo, en procura de garantizar cualquier desliz que vulnere derechos fundamentales o un debido proceso, la ley orgánica establece en su artículo 3, máxima autoridad. Bueno, lo de la máxima autoridad relativa, porque deja la salvedad de que es la máxima autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno, solamente pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional. Pero ojo, cuando la misma sea manifiestamente contraria a la Constitución. Es un poder definitivo relativo cuando la decisión del tribunal sea manifiestamente contraria a la Constitución. Y yo me gusta usar un término un poco crudo. Yo digo que tiene que ser una cuestión burda para que la decisión sea variada. Esa ley orgánica establece las siguientes competencias, simplemente las voy a leer: las apelaciones de las juntas electorales, los conflictos internos que ya lo vimos en el artículo anterior de la Constitución, conocer las impugnaciones que se hagan a los miembros de las juntas electorales, pero esto fue derogado por la ley 1519 en su artículo 43, ya eso corresponde a la Junta, según la ley del régimen electoral vigente. Mantiene las recusaciones de los miembros de la Junta Electoral, revisión de nuestras propias decisiones, ordenar la celebración de nuevas elecciones, rectificación de actas del Estado civil que tengan un carácter judicial, y lo destaco en rojo por lo siguiente: el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana no tiene casos pendientes de rectificación de actas. Estamos al día, conociendo lo que entra. El año pasado conocimos más de 8,000 casos de rectificaciones. ¿Y por qué, usted dirá, y por qué tiene que estar ahí una rectificación de actas? Porque la Junta Central, la desconcentración,
es completa. ¿Quién es que emite? ¿Quién es la encargada del registro civil? Actas de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, la Junta. Entonces lo que es judicial de ahí debe pasar al órgano en la lógica sistémica. Por eso está ahí. No era que no había que poner más nada y que le pusieron ahí. No, por eso está ahí. Y debe estar ahí. Y otras cosas deberían estar ahí. Conocer conflictos surgidos a raíz de los plebiscitos y referendos. El amparo. El Tribunal Superior Electoral será competente para conocer de los amparos electorales, puede atribuir la competencia a las juntas electorales. Aquí yo quiero hacer una simple observación. El Tribunal Superior Electoral tiene competencia para los amparos electorales, elemental. En nuestro reglamento se le dio competencia a las juntas electorales en el artículo 174 para lo siguiente: las juntas electorales conocerán de la acción de amparo electoral para tutelar el derecho al sufragio de forma exclusiva el día de las elecciones. Es decir, si a usted no lo quieren dejar votar, usted va a la junta electoral correspondiente en sus funciones contenciosas y se ampara. Pero ¿qué ocurre? No sé si para evitar algún cúmulo de acciones de amparo en las juntas electorales, el legislador en la ley actual de régimen electoral en su artículo 216 habla del amparo, refiriéndose en una interpretación prácticamente elemental al día de las elecciones. Y ojo con esto: todo elector afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad o privado del ejercicio del sufragio podrá solicitar amparo por sí o por intermedio de cualquier otra persona, denunciando el hecho ante cualquier juez o autoridad. El alcalde pedáneo, y especialmente ante el Tribunal Superior Electoral, notificándosele a la Junta o a la Junta Electoral correspondiente cuando haya sido autorizado por la autoridad competente, entiéndase el juez, la autoridad o el tribunal, para poder ejercer el voto. En una interpretación rápida usted puede decir: le quitaron la competencia al juzgado, perdón, le quitaron la competencia a las juntas electorales para conocer el amparo. Bueno, yo diría que no. Ahora bien, yo hago una reflexión: ¿cuáles tribunales están abiertos el día de las elecciones? A menos que sea un tribunal permanente, muy especializado, que normalmente funcionan en las provincias, lo dejan en la provincia. No vale. Tiene el miembro de la Junta Electoral que le pidan un amparo ese día que conocerlo. Esa es mi tesis. Estamos analizando aspectos de la ley recientes. Artículo 25. El tribunal conocerá de los delitos y crímenes electorales previstos en la ley electoral, la ley sobre uso de la y cualquier otra legislación en materia electoral o de partidos políticos, cuando sean denunciados por la Junta, juntas electorales o el Ministerio Público. Esto fue ratificado, este texto del artículo 25 de nuestra ley orgánica, por el artículo 281 de la Ley de Régimen Electoral, pero agrega parte legítimamente afectada. Aunque el reglamento del tribunal habla de qué? Habla de persona interesada. La ley 3318 de partidos, movimientos y agrupaciones políticas habla de parte interesada. En esta ley podemos numerar, no vamos a hablar de cada uno de todos estos 23 tipos de crímenes, 41 tipos de delitos electorales, con una pena máxima para crímenes de 6 meses a 2 años, una multa de 1 a 5 salarios mínimos, los delitos de 6 a 12 años de prisión correccional y una multa de 2 a 10 salarios mínimos. Para el delito la multa es más alta que para el crimen. La tentativa, aquí los penalistas, ¿verdad?
la infracción, los tipos crimen, delito y contravenciones. Pero delito se puede interpretar de dos maneras. Delito en una interpretación amplia, como infracción en sentido general, y delito como un tipo de infracción. Entonces no voy a criticar, dice que la tentativa de los delitos electorales se castigarán como el delito mismo. Estimo que aplica para los crímenes. Ahora bien, a ver si no salté algo aquí. No, muy bien, sí. Se crea la Procuraduría Especializada en el artículo 289 para investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales señalados en la presente ley. Hay que, lógico, hacer referencia a la ley 133/11 orgánica del Ministerio Público y hacer un ojo con el artículo 53, que dice que las Procuradurías Especializadas son órganos complementarios de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y estarán sujetos a la dirección, coordinación, supervisión directa del Director General de Persecución. Serán creadas por el Consejo Superior del Ministerio Público. En este caso fueron creadas por ley, una ley. Y estarán a cargo de procuradores generales de Corte de Apelación. No puede ser. En todo caso debe ser por un procurador general adjunto. En todo caso. Simplemente hago la advertencia porque ese artículo está por ahí y las interpretaciones son libres. Y desde luego, la especialización de ese procurador o procuradora está más que sobreentendida. O sea, se presume que no es un experto en derecho penal y procesal penal, debe ser un experto en lo electoral. Y esto tiene que llegar a todos, esa formación debe llegar a todos los fiscales. Competencias de la ley 33/18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Hay competencias, el artículo 18 dice que el tribunal será competente en lo atinente a las diferencias que tenga la Junta con los partidos, movimientos y agrupaciones, en cuanto a la resolución de las asambleas constitutivas y al contenido definitivo de los estatutos. El artículo 30.4 habla de un derecho a recurso de reclamación cuando consideren los miembros que han sido vulnerados sus derechos o transgredidos las normas estatutarias y los reglamentos, y también, lógico, luego de agotar la vía interna, y el artículo 31 dice que el TCE es la instancia competente para conocer y fallar sobre la violación al debido proceso sobre las decisiones emitidas por la Comisión Nacional de Ética y Disciplina. Ya en la parte final, sentencias del TCE y la competencia del Tribunal Superior Electoral. Y quiero citar dos sentencias. La sentencia 282/2017. El Tribunal Constitucional se refirió en los aspectos contenciosos electorales que al no existir ninguna disposición normativa que disponga que las actuaciones de la Junta en materia de reconocimiento de partidos políticos puedan ser controladas por el Tribunal Superior Electoral, se impone decantarse conforme con el artículo 165 de la Constitución, aquello donde no hay falta, no vamos por lo administrativo. Y por ende entonces serán recurridos ante la jurisdicción contencioso administrativa. Ocurrió lo mismo que le ocurrió a Costa Rica. Pero el tribunal sabiamente no declara una incompetencia per se e indefinida. Dice por falta de una normativa. La otra sentencia que quiero destacar, la 624, indica, y cito, así pues, al no existir, vuelve a decir el Constitucional, ninguna disposición normativa en contrario, se ha de concluir que a quien compete conocer de las impugnaciones jurisdiccionales que los partidos, movimientos, agrupaciones políticas planteen contra las decisiones que regulan los criterios de, aunque esto parezca lo más electoral posible, porque la ley directamente no lo faculta, el tribunal lo remita a lo administrativo. Determinación del orden, de la distribución de la contribución estatal, la determinación del orden en que estos aparecerán en las boletas de las elecciones es competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. El Tribunal Superior Electoral, en un discurso el pasado mes de enero, anunciamos que vamos a presentar
en los próximos tiempos inmediatos un proyecto de ley que modificaría nuestra ley orgánica en procura de rescatar las competencias que han sido desconocidas al momento del constituyente, del legislador, elaborar nuestra ley. Yo creo que simplemente fue, agarra la ley y lo que te parezca contencioso, ponlo en la ley del Tribunal Superior Electoral y que quede para la interpretación. O sea, hay que aclarar que es un acto electoral. O sea, el debate es qué es lo contencioso electoral. No vamos a entrar en esto, ustedes lo analizarán. Pero sí queremos, nosotros vamos muy respetuosos de las decisiones del Constitucional, vamos a proponer una reforma a nuestra ley orgánica, que tiene muchos vacíos. ¿Y por qué ahora yo le hago el llamado a la sociedad dominicana y al legislador de por qué no deje eso en la jurisdicción administrativa? Porque la intención del legislador desde los orígenes de la creación de la propia jurisdicción administrativa ha sido el siguiente. La ley 1494, que instituye la jurisdicción contenciosa administrativa del 47, aún vigente en algunos artículos como el 56, indica, y cito, las cuestiones contenciosas electorales, entre otras, serán conocidas por las jurisdicciones especiales ya establecidas y no estarán bajo la competencia del Tribunal Superior Administrativo. Cito a Joseph Thompson, director del Instituto de Derechos Humanos y de CAPEL, que estuvo con nosotros en octubre pasado en el Congreso de Referencia. Y Thompson dijo con mucho respeto lo siguiente: estos conflictos de competencia se dan inevitablemente, y yo estoy de acuerdo, entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción electoral, porque los temas electorales nacen desde la Constitución misma. Y que el constitucional nos revise no está mal. Ahora, dice Thompson, lo que sí me parece, con el mayor de los respetos para ustedes dominicanos, es que no deberían involucrar las cuestiones contenciosas administrativas en esto. El magistrado Rafael Vázquez Goico, presidente del Tribunal Superior Administrativo de nuestro país, invitado al Congreso de Referencia, dijo lo siguiente, cito: no podemos estar llevando a la vía administrativa todos los asuntos que tengan que ver con todos los dominios del derecho público, porque colapsaría la jurisdicción administrativa. Pero voy más lejos, como colofón. El informe de la OEA de las elecciones pasadas del 2016, de aquí de este país, le dedicó 2 párrafos a la justicia electoral. Y en su primer párrafo dice lo siguiente, y cito textualmente: este proceso electoral fue el primero en que el Tribunal Superior Electoral actuó, lo que en ciertas ocasiones causó tensiones entre las instituciones electorales, finalmente resueltas, pero hizo evidente que es necesario revisar y ajustar el modelo de medios de impugnación con el que se cuenta, donde el Tribunal Superior Electoral detente la posibilidad, no solo jurídica, sino también real, de revisar la regularidad legal y constitucional de todos los actos administrativos que emita cualquier autoridad en la materia electoral. Pero nadie le pone asunto a eso, o no lo vieron.
El Tribunal Superior Electoral, como tribunal de la democracia, siempre aplicará la Constitución de la República, el principio de legalidad y los valores democráticos con la legislación, el derecho positivo que tengamos. Cuenten con eso. Ahora bien, y termino con Nelson Mandela, debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento para hacer las cosas bien. Muchas gracias.